Hola, un saludo muy especial para todos los paisanos, para los sanvicentinos, los ferrerinos, tanto en la zona urbana, en la zona rural y ya también pues a través de internet en el mundo, porque nos están viendo pues en todas partes y estamos esta vez desde San Vicente Televisión entregando noticias muy positivas para todos. Hoy presentando una obra que particularmente como sanvicentina me siento muy orgullosa de que una paisana esté haciendo este trabajo. Para redondearlo así como en esta introducción, pues estamos presentando este libro, Pérdidas que constituyen memoria, el Fique en el municipio de San Vicente Ferrer, crónicas de un oficio que dejó marcas. Este libro escrito por Daniela Marín Gil, pues Daniela con una gran juventud y al mismo tiempo una hoja de vida que ya vale la pena pues como destacar. Daniela, y dándote el saludo, pues quisiera primero contarle eso a los paisanos. ¿Quién es Daniela? Daniela es historiadora de la Universidad de Antioquia, se graduó en el año 2016 y pues es joven investigadora del proyecto de estudios sociales de la ciencia y cienciometría histórica en Colombia en el siglo XIX. Eso suena bastante importante, Daniela. Y pues vemos también aquí investigadora en el proyecto de organización documental del Fondo República del Archivo Histórico de Antioquia, coordinadora del Parque Educativo del municipio, curadora del Museo Manuel Carvajal, investigadora principal del proyecto Calles con Memoria para combatir la desmemoria de una ciudad y pues ganadora de la convocatoria que la tiene hoy aquí presentando este libro, la convocatoria de estímulos a la creación y circulación 2018. ¿Por qué les cuento todo esto? Porque, como les digo, pues en esa juventud que vemos aquí, pues ya está toda esta experiencia. Daniela, un saludo muy especial y el orgullo pues por todo esto que estamos contando hoy. Bueno, Paola, muchas gracias. Muchas gracias por esa grande presentación y por el amable saludo. En efecto, hoy estamos presentando este libro que es el producto de un proyecto de investigación que se desarrolló durante este segundo semestre y que esperamos que pues uno de los objetivos por el que estamos acá es que este proyecto, el pueblo, el municipio, todos los habitantes lo conozcamos, porque precisamente se trata de nosotros, de la zona rural, de la zona urbana y de las personas que conocemos y que muchas veces nos hemos preguntado muchas cosas al respecto de este oficio y pues que por fortuna en varias oportunidades lo hemos trabajado, empezando por usted, que en otros momentos lo ha trabajado, y ya pues yo que tuve la oportunidad de desarrollar este texto. También quiero saludar a todos quienes nos ven, que como bien dijo Paola, y gracias a los alcances que tiene este canal, ya lo pueden hacer desde cualquier lugar del mundo. Y bueno, y pues también darle las gracias al canal por la disposición de atendernos y de poder realizar este programa de acá. Bueno, yo creo que con todo esto que hemos dicho en principio, la gente se empieza a preguntar un montón de cosas, Daniela. Pues como bien lo dices, yo pues soy comunicadora social, periodista, sanvicentina también pues de toda la vida, pues muy amante de los temas del pueblo, orgullosa de todo lo que se realiza pues aquí en San Vicente Ferrer. Y vamos a poner en nuestros créditos, van a estar nuestros correos electrónicos para que también ustedes, si se antojan, nos escriban y nos digan qué tal les parece que esto que estamos conversando aquí y le quieren contar a Daniela, pues, o preguntar más cosas, ya que nos da la oportunidad pues también el canal. Daniela, yo creo que vale la pena pues uno preguntarse en principio eso, de dónde nace esa inquietud por escribir un libro sobre el Fique en San Vicente y muy particularmente sobre esa tragedia personal que se vuelve colectiva de los mochos, esas personas que pierden sus manos y sus brazos en este oficio. Bueno, Paola, pues yo creo, hay incluso una parte en el libro donde lo menciona, donde se hace pues mención a ese aspecto, y es que hubo un momento en San Vicente donde uno escuchaba por allá al fondo un sonido que uno decía, ¿pero qué es este sonido? Pues cuando uno era niño, ¿cierto? Ya después uno va creciendo o los papás le contaban a la misma gente, no, eso es el sonido de estas máquinas, ¿cierto? El maullido. Pero es un sonido que es muy inquietante, es un sonido que a uno no se le olvida. Así es. Suena muchas cosas y ya cuando uno se pone a ver, pues también en las mismas veredas o en los mismos paisajes del pueblo se puede uno encontrar con muchas cosas que los llevaran a saber del Fique.
A partir de ahí, pues sí, gracias al Centro de Historia, que ha sido una de las instituciones del municipio que se ha encargado de recolectar un poco la historia municipal y también pues de material fotográfico y demás, me pude dar cuenta pues que había algún tipo de inquietud y material para empezar a hacer cosas con este tema. La convocatoria de estímulos del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia, que es la institución que está auspiciando este proyecto, publicó una convocatoria este segundo semestre y una de las líneas era para hablar sobre crónicas de temas relevantes en la historia de Antioquia. ¿Qué crónicas? Pues para que nos enfoquemos un poquito, casi que es como decir historias, ¿cierto? Unas historias narradas, contadas, de sucesos de importancia para el departamento en este caso. Sí, y también porque uno de los intereses del instituto es trabajar en la recopilación de la memoria del departamento. Entonces, pues de San Vicente uno no puede hablar en proporciones muy grandes sin remitirse al campo, y pues uno de los motores económicos de desarrollo, no solo del municipio, sino también del departamento y del país, tuvo que ver precisamente con el FIC. Uno de los motivos o de las principales líneas que abordan el texto, porque el texto no solo trata de historias de vida, sino también pues como de los ámbitos que hay asociados a ellas, tiene que ver precisamente como con ese crecimiento económico. San Vicente tuvo una importancia muy grande durante algún momento de su historia gracias al FICE, y pues digamos que ese también son de las cosas que los llevan a decir, no, pues a eso hay que trabajarle, aquí hay mucho material, aquí hay muchas cosas por hacer, y bueno, pues yo creo que todos en nuestras casas, en nuestras familias sabemos de alguien que o sacó FICE, o compró, o en la casa las mamás o los niños lo ayudaban a voltear, a entrar. Entonces creo que es un tema que a todos nos incluye, y por eso pues la idea de en estos momentos haber trabajado en este proyecto. Hay algo que Daniela plantea en la introducción del libro, y es que ella dice que esto es una combinación de historia y memoria. Son dos términos bien importantes, y Daniela, me parecería rico que le contaras a la gente de qué se trata eso, porque esa diferenciación, porque yo creo que es clave desde el punto de vista de que este libro no es solamente esa narración oral que hacen algunas de las personas que tuvieron estas vivencias, sino que hay un trabajo muy juicioso. Eso me llamó mucho la atención, porque hay un trabajo, pues finalmente tú eres historiadora, un trabajo supremamente juicioso, muy documentado, se ve que hay muchas fuentes, hay mucho trabajo ahí. Paola, pues la idea realmente, precisamente por mi formación de historiadora, hay un campo de la disciplina que le enseña a uno a contrastar información, que también por supuesto le enseñan en periodismo, a contrastar información, a complementar y a nutrir los contenidos, ¿cierto? Entonces, la idea que tuve, y junto con el asesor y el editor del texto, fue complementar los relatos a partir de los diferentes sucesos que habían llevado pues a que en el FICE, por ejemplo, tuviera un momento de tanto esplendor y ahora no, ¿cierto? Entonces, no es simplemente contar la historia de los señores, que de por sí pues, son historias muy buenas, son historias que uno dice y muy impactantes, sino también contar el porqué. ¿Por qué las leyes afectan a esta porción de la población? ¿Por qué la economía funciona o no funciona? Y sabemos que parte de acá, desde acá, ¿cierto? Entonces también es como mostrar desde lo pequeño cómo se va construyendo la historia nacional, porque realmente eso tiene un impacto a nivel nacional. Bueno, y ya como tratando de uno saber, bueno, detrás de estas páginas que uno ve aquí, ¿cuál fue, como incluso lo dices tú en uno de los apartados, el sudor que hay detrás de estas páginas? ¿Cómo fue ese proceso de investigación? ¿Cuánto tiempo te tomó? ¿Cómo lo hiciste? Pues el proyecto se presentó en junio, la convocatoria como en mayo o junio. Ya pues contaba con alguna información, precisamente en la revista Anales hay información, bastante información, también material fotográfico, y ya pues la búsqueda y demás de referencias bibliográficas. Eso sí pues es un poquito dispendioso, pues es trabajo más de biblioteca, pero digamos que uno con el tiempo va adquiriendo un poco de destrezas en el oficio. Y ya después la convocatoria que se realizó a los señores como para buscar a las personas que habían sido afectadas
y pues ya recopilar sus experiencias. El trabajo fue en general por ahí 7, 8 meses más o menos, desde que inició hasta pues ahora que se está haciendo la presentación. Después de que los señores, se hizo la primera convocatoria, respondieron 13 personas, 13 señores, tuvimos una primera reunión, ellos pues demasiado dispuestos, es algo que es sorprendente. Son señores con una calidad humana impresionante, usted ha tenido la oportunidad también de trabajar con algunos de ellos, y ya pues ya como el trabajo de fotografía y demás, y las entrevistas que se realizaron ya pues más personales, más íntimas en sus casas, ya fueron pues como en los últimos 3 meses más o menos, y ya pues durante todo ese tiempo se hace el trabajo de escritura y de edición y demás, hasta que ya pues por fin se puede tener el producto. Bueno, además hago la anotación que el libro es muy agradable de leer, es bastante bien escrito, no solamente es la calidad histórica, sino también esa capacidad narrativa, Daniela, que tienes ahí también una muy buena combinación, porque generalmente hay muy buenos historiadores, pero no tan buenos contadores, por decirlo de alguna manera, y lograste hacer ahí una buena combinación. Sí, pero ahí sí tengo que incluir al editor del texto, porque realmente es cierto, o sea, el historiador de por sí no tiene tanta facilidad en la escritura literaria. Es una escritura que es más académica, puede ser como más densa, un poquito más cansona para la gente, especialmente por los términos, pero allí sí el editor hizo un excelente papel. Bueno, Daniela, hay algo que tú como historiadora nos puedes ayudar mucho como a darnos pistas, y es que seguramente muchos de los señores, sobre todo las personas mayores, las señoras que fueron a la escuela, les enseñaron que la historia, esa historia con H mayúscula, era una historia de Simón Bolívar, de los próceres, de las batallas, de los grandes personajes. ¿Cómo es que hoy en día también decimos que es historia un grupo de 13 campesinos que perdieron sus manos? Pues precisamente, Paola, y retomando la pregunta que me hacías ahora, la historia es una disciplina tan amplia que proporciona muchas herramientas para que uno pueda desempeñarse en diferentes campos. Uno de ellos, por ejemplo, es la combinación entre la historia y la memoria. Es tomar aspectos de situaciones que tuvieron alguna importancia o que uno mismo les puede dar esa importancia, porque finalmente son una fuente, y la fuente uno tiene la capacidad o la posibilidad de interpretarla y acomodarla pues y trabajarla hasta construir ciertos resultados. Pero la historia, lo bonito de la historia es que la historia le permite a uno construir a partir de un documento, a partir de una experiencia, ¿cierto? Pero pues ahí está la otra parte, que es hacerla de manera muy responsable, porque no entonces simplemente se trata de contar algo por contar, sino también de buscar que lo complemente y que lo haga un relato, además de agradable, que lo haga un relato verídico, que lo haga una fuente también de información. Para eso pues es que existen herramientas investigativas y metodológicas que son las que lo llevan a uno a poder tener ese tipo de resultados. La historia desde hace mucho tiempo dejó de ser eso que decías ahora, de ser pues como tan patriótica y con unas cosas como con unos sesgos tan grandes, y ya empieza a ser algo más dinámico. Por eso la disciplina ya ha crecido, se ha ocupado de otros ámbitos que han sonado mucho últimamente, pues conflicto, memoria, violencia, pues muchas cosas. Entonces creo que también es importante pues como desacartonar la disciplina histórica y más pues como para la investigación y para la escritura. Bueno, y cuando tú llegas y abordas, haces esta convocatoria, te reúnes con estos señores y les dices eso, resulta, señor, que es que su historia personal se puede volver la historia de un pueblo. ¿Cómo dimensionan ellos eso? Pues lo más sorprendente, la verdad, es la disposición y la capacidad que ellos tienen de asimilar y de responder, porque no es fácil contar las tragedias personales, para nadie.
Hay muchas personas que los duelos se les dificulta mucho hacerlos y con justa causa, pues no es quien para decir por qué eso y por qué no otro, usted por qué sí, usted por qué no, pero ellos saben y ellos tienen el conocimiento, saben que lo que ellos hicieron tuvo un papel importante, ellos lo saben, porque finalmente es como yo lo he dicho, es que la materia prima no sale de la nada, las fábricas no se construyen de la noche a la mañana ni solas, eso no... Además del ladrillo, pues está de donde sale el resto de cosas, toda la cadena productiva. Nosotros somos el primer eslabón. Ellos, además, pues como de la disposición, ellos también han pasado como por cierto proceso, porque han buscado de muchas maneras, digamos, herramientas para tener algún tipo de posibilidades distintas, pues a partir de la mutilación que han sufrido. Entonces ellos saben que fueron importantes. Y por eso no les da pena ni se niegan a contar sus historias. Eso creo que es muy positivo porque saben que su historia hace parte o aporta no solo a la construcción de la historia del municipio, sino también del departamento. Bueno, ustedes no se despeguen que estamos aquí súper entretenidas aprendiendo pues como de esta publicación que tenemos aquí. Una pausita y regresamos. Bueno, en esta segunda parte de la conversación ya vamos a entrar un poquito en el contenido del libro, saber pues de qué es esto que hemos estado hablando pues como durante estos primeros minutos. Y quiero leer un parrafito que para mí fue como de lo más impactante porque creo que resume mucho el tema de que estas cosas para uno son cotidianas, como lo dice Daniela, incluso para nosotros como sanvicentinos, ver mochos en el pueblo era una cosa como tan normal. Y hay un capítulo muy bello del libro, Daniela, que yo lo rescato mucho, que es cuando la máquina amputa del corazón completa, y es que Daniela lo que hace es como hacer un resumen global con cifras de cuántos dedos se perdieron, de cuántas personas son las que están aquí involucradas, y este párrafo dice: a pesar de que la agricultura es el oficio en el que se siguieron desempeñando, hay acciones aparentemente simples que a ellos les resultan dificultosas. Amarrar el maíz, colgar frijol, rozar con un calabozo, utilizar un machete, picar caña, labrar un estacón y ordeñar una vaca. A mí ese párrafo, Daniela, particularmente como que me tocó porque es como ponerse en el lugar de esa otra persona y decir, sí, o sea, estas cosas que son todo labores del campo y finalmente son personas que dependen netamente de su cuerpo, no son dedicados a labores intelectuales ni mucho menos, dependen de su cuerpo, quedan impedidos para hacer muchas de estas cosas. Sí, Paola, yo creo que algo, o desde el inicio, pues cuando se planteó hacer las entrevistas, se propusieron diversas líneas temáticas. Una de ellas tenía que ver con eso, con los oficios cotidianos, porque uno dice, bueno, pues si uno realmente no ve a fondo cuáles son las implicaciones de una mutilación, ¿cierto? Si uno no la tiene, pues para uno es muy difícil imaginar o tratar como de ver esas esferas. Eso pues lo verán las familias, las esposas, ¿cierto? Que les ha tocado pues el día a día. Pero es precisamente eso, Paola, eran todos campesinos que siendo muy jóvenes, porque desde los 15 años sufrieron amputaciones, ahí el primero de los 13 que participaron en ese proyecto la sufrió a los 15 años, llevaba 2 días sacando cabulla. Y son muchas cosas que cambian, por ejemplo, si uno es diestro, pues uno se cepilla los dientes con la mano derecha. Si uno va a partir la carne, pues uno tiene que utilizar un tenedor y un cuchillo, ¿cierto? Por ejemplo, lo que decías ahora, ordeñar una vaca, son cosas que son del día a día. La leche es fundamental en las casas del campo, los niños, ¿cierto? El quesito, muchas cosas que salen de ahí. Entonces, son muchas cosas que cambiaron, muchas cosas en las que se tuvieron que adaptar nuevamente. Y pues que ellos con unas capacidades sorprendentes lograron hacer casi que sin ayuda
además pues de algunas terapias que le realizaron en el momento del accidente, pero de resto no ha habido ningún otro tipo de participación de ninguna institución que se haya vinculado a la recuperación de ellos, ¿cierto? Y muchísimo menos de las familias. Hay algo yo creo que en lo que coincidimos quienes hemos estado pues como investigando o alguna vez leyendo, estudiando algo sobre este tema del fique, es el abandono. Pasa mucho en el campo que no hay noción del Estado, no hay noción de los derechos, de saber a qué tengo yo derecho, a qué debería tener derecho, y particularmente en el caso de los fiqueros eso es lo que uno ve, personas que tuvieron que defenderse cada uno, en el que de pronto una empresa compradora sintió como esa, de alguna manera, responsabilidad conexa, pero no alcanza a subsanar como toda esa necesidad que tienen ellos a partir de semejantes tragedias. Hay una parte del libro en el que tú hablas de una palabra que hoy se menciona mucho y que se ha familiarizado mucho para los colombianos y que es la resiliencia, ¿cierto? Y donde tú dices, una palabra que en la modernidad mencionamos, que es esa capacidad como de sobreponernos que nos caracteriza tanto a los colombianos, pero que tú la cambias por resistencia. Y me llevó mucho a recordar la época en la que yo escribí también pues como sobre el tema, porque la palabra que yo encontré fue resignación. Entonces como que son un montón de expresiones en las que yo digo, finalmente se conjuga esa soledad. Es una soledad de un personaje que decide seguir la vida, porque finalmente todos deciden seguirla, y con mucha dignidad y mucha fortaleza. En una de las partes, una de las fuentes que fueron utilizadas para el desarrollo de este texto fue el médico que hizo parte del centro médico antes de que se construyera el hospital y que después también ejerció como médico en el hospital, el doctor Héctor Zuluaga. Sí. Yo me entrevisté con él y yo le preguntaba, él también es salubrista público, yo le preguntaba si él conocía de algún tipo de capacitación, algún tipo de reparación, algún tipo de trabajo que se haya hecho con los fiqueros, y él me dice que él no tiene ningún recuerdo, no tiene conocimiento de que se les haya dado algún tipo de tratamiento, primero para el proceso de producción, ¿cierto? Él plantea que ese es un problema de salud ocupacional en la medida en que acá empezaron a llegar una cantidad de máquinas en las que usted debía defenderse con sus propios medios, pero a la final pues ni de la empresa, como él lo decía, no fueron responsables ni por el tratamiento ni por la seguridad. Eso pues también hace parte como de una normativa del Estado, donde también tiene que haber responsabilidades compartidas, ¿cierto? Y sí, Paola, es evidente que el campo colombiano siempre ha estado en el último lugar dentro de las prioridades del desarrollo del país, y eso pues es lo que precisamente ha llevado a que sean los campesinos los que deban resistir, muchas veces resignarse y adaptarse de la mejor manera como a los cambios que trae la vida. Yo recuerdo una época en la que yo trabajé en la Federación de Cafeteros. Y yo decía, San Vicente, ¿por qué no fue cafetero? Porque ve uno, de todas maneras, hay una parte del libro en la que tú inicias que hablas de San Vicente como un pueblo más de los muchos pueblos de Colombia, pero cuando uno va a un pueblo cafetero, y a los que les tocaron años atrás, cuando todavía existían pues las famosas bonanzas cafeteras, los pueblos cafeteros tenían un progreso diferente a otros pueblos. Conocí yo expresiones como la garantía de compra, que un caficultor, sea cuando sea, puede sacar su café y alguien se lo va a comprar, que existía un gremio que los defendía, y por eso hoy todavía, gracias a ese gremio, esos campesinos se pueden unir, pueden protestar y reciben unos recursos y unos incentivos bastante importantes del Estado. Entonces yo decía, San Vicente, ¿por qué no fue cafetero? ¿O por qué los papicultores, los fiqueros no tuvieron esa fortuna de tener un nivel de organización gremial como lo viví yo en ese momento? Entonces ahí es donde uno dice, eso de que uno habla del cooperativismo, de que la unión hace la fuerza, de verdad que, y hubo intentos. Yo recuerdo alguna vez leer en uno de los archivos de prensa que los fiqueros se alzaron pues como en protesta, pero no alcanzaba a ser suficiente.
Yo creo que esa dinámica fue una dinámica complicada, porque hay un periodo durante la segunda mitad del siglo XX donde por el auge fiquero, o sea, en la medida en la que el café aumentaba su producción, el fique iba a la par, porque pues precisamente esa es como la materia prima para la producción de los sacos, hasta pues ya unos años después donde empiezan a incursionar en el mercado otro tipo de materiales. Pero para mí la dinámica, considero pues y según los documentos que pude encontrar, la dinámica fue un poco más compleja porque hubo asociaciones, pero para mí el sector empresarial tuvo gran importancia como en el desarrollo de esa asociación, en que se pudieran precisamente como organizar, tener una estructura más definida y que fueran escuchados pues como en niveles más altos. Pasa por ejemplo con la Federación de Ganaderos, pasó con la Federación de Cafeteros y con el caso de los fiqueros. Este es el momento en el que todavía no tienen, el gobierno nacional no ha aprobado la Asociación Nacional de Fiqueros, el patrocinio para la Asociación Nacional de Fiqueros, es algo que está desde los 80 como en el tintero pues de presidencia y no lo han podido definir. Yo considero que también pues hubo un momento de infortunio cuando la libre apertura comercial hizo que incursionaran en el mercado otras fibras, lo que hizo que se le restara mucha importancia al valor del fique, que es lo que no se ha podido hacer con el café, lo que no se puede hacer con otro tipo de productos, y pues que precisamente puede ser lo que lleva a que el fique en ese momento no tenga un papel tan importante como lo tienen esos productos en el país. Bueno, Daniela, hay 4 historias de esas 13 que tú conociste. Hay 4 que son como las que profundizaste, la de don Bernardo, don Reinaldo, don Mario y don Héctor, es así, ¿cierto? Bueno, un poco de por qué elegiste esos 4 personajes. Bueno, pues las historias, digamos, yo los conocí en el momento en el que se hicieron las entrevistas. No los entrevisté a todos, porque habían otras personas que me estaban ayudando pues para hacer las entrevistas, entonces la entrevista no fue directamente conmigo, pero después leyendo los resultados pues de los documentos, son historias que resultan un tanto, o sea, con las que gracias al contenido ellas mismas, es que esa es la ventaja que tiene la crónica. La crónica, la realidad que muestra es tan completa que usted necesita muy poco para terminarla de armar. Entonces, a partir de lo que ellos mismos contaban, de lo que expresaban, de lo que decían de sus necesidades, de lo que habían vivido en el proceso de producción del fique, pues bueno, me dieron la posibilidad de lograr a través de ellas tener ese hilo conductor. Bueno, yo creo que todos estamos antojados de acceder al libro, Daniela, así porque ya nos hacen ahí las señitas pues como para terminar. ¿Cómo acceder a esta lectura, a este libro? El texto va a estar disponible en la red de bibliotecas departamentales, porque al hacer parte de una entidad del Estado, ellos se encargan de hacer toda la distribución en la red de bibliotecas. ¿Las redes qué? ¿Las bibliotecas que hay en cada uno de los municipios? Las bibliotecas que hay en cada uno de los municipios. Y también se va a presentar y se va a entregar en el evento de presentación de la revista Anales. Fecha, hora y lugar. Es el 24 de noviembre a las 4 de la tarde en el Teatro Parroquial. Ese día también se realizará la presentación de este texto y se entregará pues también a todos los asistentes para quienes nos quieran acompañar, con mucho gusto. Bueno, son apenas 300 libros, apenas 300. Como los 300 que dijeron alguna vez que eran los mochos en San Vicente, que creemos que son más, pero son apenas 300, entonces les va a tocar estar muy pendientes para que no se queden sin el suyo, o incluso eso obligará después a una reedición, que esperemos que sí, así que invitadísimos porque de verdad que vale la pena que se antojen de leer esta publicación. A Daniela, felicitaciones nuevamente porque qué trabajo tan bien hecho y bueno, ya saben que ahí quedaron con nuestros correos electrónicos, los volverán a poner en pantalla para que ustedes pues se animen y le escriban o nos escriban a ver qué tal les parece Pérdidas que constituyen memoria. Paola, muchas gracias y sí, pues la invitación es para que los sanvicentinos o ferrerinos se apropien también de la historia municipal.
hay mucho material que se ha recopilado durante mucho tiempo y precisamente pues es ese material lo que nos tiene acá, con el que inició en su caso pues hace algunos años y con el que ahora pues yo tuve la posibilidad de continuar. Entonces la idea pues es que también la gente se antoje, se pregunte cosas y la verdad encontrar respuestas no es tan complicado. Temas hay muchos para investigar en San Vicente, así que todos invitados a que se animen y de pronto vamos a saber de Daniela y muchas nuevas historias más. Un saludo.